Ya comienza a Profesionales en la Noche, segunda temporada. Muy buenas noches, queridos amigos. Marcelo Silvero. Buenas noches. Eduardo Cortés, que como siempre está bancándonos. Buenas noches, Cortés, buenas noches, gente, buenas noches, Ciudad de La Plata, ¿cómo les va? En estos días tan frescos de diciembre. Sí, un diciembre fresco, mirá. Nos ha cambiado las Pero estaciones del demasiado, año. no sabés cómo salir. Salís a la mañana muy temprano con la campera Bueno, propiamente de invierno. onda ¿viste? cebolla, Sí, como después andas dirían. colgando todo durante el día. Y sí, y pateando, Sí, por las dudas. sí. Bueno, ¿cómo te ha ido? No, le vamos a mandar saluditos a nuestras compañeritas que Sí. hoy nos han abandonado. Sí, ausentes con aviso. Sí, por ahora están justificadas. Al menos por el Veremos momento. la semana que viene. No, la semana que viene tienen que estar acá. Sí o sí, decís vos. Supongo, hay una que se despide la semana que viene, como Ah, siempre. la de las vacaciones largas. La de las vacaciones largas. Buah, La de las vacaciones eternas. está bien, sí. Que tiene que venir con el bolito ya de regreso, a ver la fecha de Sí, regreso. a ver cuándo regresa, pero Sí, saber si no, no la lo autorizamos. esperamos en la próxima temporada. Un beso a Sonia, un beso a Cris. Entonces, Sí. ambas con un compromiso que no pueden estar. Bueno, que lo pasen lindo, Sí. de todas maneras. Lida, ¿qué tal la semana? Una semana muy linda, fresquita, eso sí, pero como todo fin de año, corriendo, como siempre. Sí, No terminamos los trabajos, las entregas y demás, pero no importa. Y Pero- ya empezamos a festejar todos, ¿eh? ya no queda nada, mira. Estamos ahí. Días. A 2 semanas de las fiestas estamos prácticamente. Ay, no me lo digas así. Sí. Qué poco tiempo hábil que tengo. No, bueno, pasa rapidísimo, eso es Sí, cierto. no me lo Sí, repitas. sí. Bueno, y yo que pegué el faltazo el viernes pasado. Ajá. Contame, ¿qué pasó? El viernes pasado estuvimos conociendo a Ilustre Animada. Epa, ¿sí? muy La interesante. gente que llevó adelante todo un proyecto desde Bellas Artes y que se transformó en un proyecto interdisciplinario de a poco, que como propuesta tiene la idea de ilustrar cuentos Ajá. infantiles, a los cuales los chicos de Bellas Artes, de la cátedra Audiovisual 3, si no me equivoco, tenían que dibujar algo, una historia, y en un principio ponerle texto, seleccionar un texto que puede ser escrito por ellos, sacado de un libro, o de internet, o lo que fuere, pero de a poco se fue transformando en interpretar los cuentos de personas que le enviaban sus escritos. Y los Mirá qué chicos, interesante, nada fácil. no, porque además los chicos lo interpretaban Y con no dibujos. todos igual. No, con dibujos, pero además lo interesante era esta cuestión de que a veces el escritor enviaba un texto imaginándose a sus personajes o imaginándose lo que es como el escenario de ¿Cómo su transcurría historia. su historia? Claro, y el escenario de su historia de una forma, pero quien recibe el texto tiene otra representación de eso. Lo Entonces, lee o lo imagina de otra manera. exacto. O le encuentra otra vuelta, Exacto. otra reinterpretación. Bueno, todo eso se plasmó en libros de cuentos cortos, donde predomina el texto, pero el dibujo, Es el que básicamente. te hace la interpretación Y en se sí. llevan adelante muestras. Mirá, ¿dónde? Y la semana pasada fue la última de sus muestras con llegamos mucho tarde. público. Sí. Un dato interesante también es que estos cuentos son únicos. Cada uno de ellos es único, no son cuentos hechos para Reproducirse reproducir, indefinitivamente. claro, y hacer tiradas donde la gente pueda llegar a conseguirlos en librerías o demás. Al menos no en un principio, no está pensado de esta manera. Lo que sí hacen es donarlos muchas veces a algunas instituciones. Ah, pero mirá qué interesante. Así que O sea, es la manera de acceder es ver a qué instituciones fueron donadas sí, y concurrir a la biblioteca. sí, Costumbre que hemos dejado muchos. sí. A veces están donados a algunas, no me acuerdo si decían comedores, pero como a organizaciones que apuntan a hacer un trabajo social. Bien, ¿no? bien. A los chicos que hemos tratado infinidad de Sí, veces
Sí. con asociaciones. Y te cuento un dato más, estaban muy emparentados con Creando Lazos. Ah, Fundación mirá vos, que nos qué ha visitado en bien. 2 oportunidades aquí también. Recordemos a la gente que Creando Lazos es una asociación sin fines de lucro Sí. de ayuda a los niños niños con cáncer y sus familias. Y sus familias, ¿sí? Brindando contención Exacto. y apoyo. Bueno, el último dato que quienes nos visitaron la semana pasada Ujú. fueron Diego Toyo Sí. y Carlos Ponti. Ponti. Exactamente. Diego Toyo y Carlos Ponti. Así es. Que me dijeron que no pudieron hablar nada. No, casi nada hablaron, la verdad que no. Pero bueno, la semana pasada fue la muestra y en breve seguramente vamos a tener información de otra Sí, muestra. supe por Radio Pasillo, como siempre, Sí. que les fue muy bien, mucha cantidad de Mucha gente, y les resultó interesante la propuesta. Creo que nuestra amiga Sonia estuvo por ahí, Sí, que nos contará el próximo viernes qué pasó. próximo viernes. Ujú. Bueno, Bueno, Lida, ¿te parece que hagamos los auspicios sí, y por luego favor. presentamos el tema de hoy? Exacto. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512 0903 y 15 672 2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia de Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Estás escuchando Radio Altavoz. www.radioaltavoz.com.ar. Ya venimos muy rápidamente, Marcelito. ¿Sí? Estamos al aire. Estamos en el aire. Te digo. Sí. Como siempre quedamos al aire. Sí, buenas sí. noches, buenas tardes, dijo Buenas noches. Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes, Faltó el Cristina buenas Massa. tardes. Claro, Es no verdad. está Cristina. Sí, Como siempre. hoy fuimos prolijos. Bueno, y ni te cuento lo que vamos a tener hoy. Como siempre, nosotros indagando y llevándole a la gente conocimientos, información. Sí. Y esta es re importante. Hoy más información que nunca. Totalmente. O al menos uno de esos programas donde hay mucho para aprender Totalmente. y para conocer de nuestros derechos también. Sí, por supuesto. ¿Hasta dónde podemos llegar? Así. Bueno, siempre dijimos que nuestro derecho termina donde empieza el del otro, ¿no? el del otro. Perfecto, eso lo tenemos clarito por hoy. Bueno, Lida, ¿te parece que hagamos las vías de comunicación? Por supuesto. Y nos contás quién nos visita. Dale. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp. O bien, vía Facebook, buscándonos como Pepe de Radio. Todos somos Pepe. Todos somos Pepe. Entonces, ¿cómo era? Que me olvidé ya. 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien vía Facebook a través de Pepe de Radio. Perfecto, Marcelo. Y creo que va a haber varias preguntas a partir de que tenemos el tema de hoy. Esperemos que sí. Ya los estamos esperando. Bueno, hoy nos visita la doctora Marisa Piemati, directora del Instituto de Estudios Legislativos del Colegio de Abogados de La Plata. ¿Y de qué nos va a hablar? Buenas noches, Marisa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y poder transmitir a nuestros oyentes y a los ciudadanos en general esta información. Era el acceso a la información pública. Cuando hablamos de acceso a la información pública, por ahí la persona que va caminando por la calle dice, ¿de qué habla esta gente? ¿De qué se trata? Y es un derecho fundamental, porque a partir del derecho de acceso a la información pública, podemos ejercitar muchos otros derechos. Por ejemplo, estamos en una radio, un derecho que hace a la radio es el de la libertad de expresión. Perfecto. Ahora bien, para la libertad de expresión, ¿qué necesitas? Tener información Sí. fidedigna, información que muchas veces está relacionada con el accionar del Estado o de las empresas del Estado, en lo que, digamos,
necesita el ciudadano saber. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo quiero informar, tengo Sí, que tener, tengo que conocer. tengo que conocer todas las variables. Exacto. Y para ejercer ese derecho, generalmente hay que acceder al Estado. Y acá hay un tema fundamental. Muchas veces uno entiende, bueno, pero en la información del Estado yo accedo si tengo un contacto, si caigo bien, y no es así. No es que tengo que tener un amigo para que me Un diga amigo lo que para está que me diga pasando. o me alcance, y no es así. ¿Por qué no es así? Porque, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propiedad de la información que tiene el Estado no es del Estado, es del ciudadano que con lo que paga de impuestos hace que el Estado funcione, y gracias a que solventamos al Estado, el Estado puede recabar distintos tipos de información. Esto es un derecho, digamos, y un concepto fundamental. La información pertenece al ciudadano. Al ciudadano. El Estado la gestiona, el Estado, y obviamente hay excepciones por temas muy delicados, hay excepciones y De que están hay que preestablecidas. mantener la información a guardada. cierto resguardo. Pero, por ejemplo, un tema que es muy que fue el que habilitó, digamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entrar a hablar del acceso a la información, es, por ejemplo, un caso que ocurrió en Chile, donde el director de una ONG ambientalista pide cierta información sobre un emprendimiento que se iba a hacer en un río. Epa. Se la deniegan. Él recurre y la Corte termina diciendo que él tiene que tener esa información, porque sin esa información el señor, por ejemplo, no puede participar de una audiencia pública, va a estar en asimetría respecto a la información que tienen otras personas. A ver, ahí, ¿qué es una audiencia pública? La audiencia pública, por ejemplo, es una de las formas que tenemos de ejercer la democracia, ¿no? Unas formas de participar que tiene el ciudadano. Entonces, si yo voy a la audiencia pública, por ejemplo, por el aumento del agua en APSA, Bien. y no tengo información, porque la verdad no sé de qué estamos hablando, o sea, yo me opongo al aumento, pero yo no sé qué es lo que pasa, digamos, ¿Por qué necesita o no ¿por qué aumentar? necesita o no el ¿En qué aumento? justifica? ¿Y por qué, cómo yo voy a juzgar si es razonable o no el aumento si no tengo las variables La la información de base? Y en estas audiencias públicas, por ejemplo, que sí, la hemos visto en los diarios, seguro, Marcelo también, Sí. luz, gas, autopistas, peajes, estas audiencias, ¿el ciudadano puede ir o tiene representantes? No, en general depende cómo esté establecido el sistema de audiencia pública. Generalmente puede ir el ciudadano o puede ir representado a través de ONGs. Depende de los distintos temas. El tema que se esté Claro, pero considerando. sea una cuestión o la otra, si sea una ONG, también eso no allana el camino muchas veces. Y ahora en Argentina tenemos una ley de acceso a la información pública. Eso es un avance importante, pero los derechos se ejercen, y para ejercerlos necesitamos que poder llevarlos a la práctica. Si no podemos llevar a la práctica, podemos tener leyes preciosas, hermosas. Los argentinos un poco nos caracterizamos por tener todo tipo de leyes. Si hay algo que no nos faltan, tenemos son leyes. una gran batería. Tenemos casi hiperinflación también legislativa. O sea, eso no nos falta. Nosotros tenemos leyes de lo que quieran y somos de avanzada, pero a nivel mundial en un montón de cuestiones hemos hecho punta, que está muy bien, pero a veces también hay que acompañar las declamaciones con acciones concretas. Y para eso también falta educación en el ciudadano para saber hasta dónde puedo exigir. Y me parece que... ¿Qué es lo que me tiene que contar el Estado? Claro. Porque, a ver, no es solo voto a fulano, mengano, sultano. Ese fulano, mengano, sultano me tiene que contar qué es lo que va a hacer con mi voto. Bien. La rendición de cuentas, o sea, ese es otro tema fundamental también en un sistema republicano. Yo voto y a su vez exijo que me rindan cuentas de lo que hacen con la cosa pública. Y también para saber qué es lo que yo quiero saber, tengo que saber qué tipo de información se está gestionando, se está manejando.
Un tema también que fue, digamos, bastante discutido fue el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios. Sí. Es un tema importante, ¿por qué? Porque te permite una trazabilidad, o sea, llega con este patrimonio, se retira con determinado patrimonio. Y bueno, y acceder a esa información es un dato muy importante, y esto hace poquito que se abrió esa puerta. Estuvo muy discutido, ¿verdad? Y estuvo muy discutido, y va a estar discutido, y va a necesitar ajustes, pero que se instale el tema, que uno pueda acceder a esa información y digamos, y que sea accesible y que sea de fácil llegada, es un paso muy importante. Es muy importante, pero bueno, tiene sus aristas también. Hay que extenderla a los familiares, hay algunas cuestiones. Bueno, eso me lo contás en un ratín. El aire, Marcelito. Estamos en el aire y tenemos mensajes de oyentes, en este caso Nelva, que se comunicó con nosotros y nos dice, en relación al comentario que hicimos al principio del bloque, que se nos viene el fin de año y se nos vienen las fiestas, dice: hola mi linda gente de profesionales, ya estoy cansada, y falta para terminar el año. Debe ser el estrés que tengo de todo el año. Besos a todos. Desubicado mi comentario, pero bueno, es lo que nos pasa. Besos a todos. Estamos todos cansados, Nelva. Un beso, Nelva. Bueno, y seguimos con la doctora Marisa Piumati, hablando de la transparencia en la información pública. Y justo estábamos antes del corte en esto, de las declaraciones juradas de los funcionarios, que se hizo bastante debate en su momento. Y ¿hasta dónde podemos conocer los datos de nuestros representantes? En realidad lo importante es, sí, me parece que exista la declaración jurada. Yo tengo mis recaudos, porque es un tema sensible también, sí, o sea, hasta dónde exponer, sí tiene que estar, me parece, sí, cada funcionario tiene que hacer, digamos, presentar su declaración jurada. Ahora, la excesiva publicidad de esos datos, y bueno, es un tema... Es riesgoso. Es delicado, es muy delicado. Sí me parece que hay que presentar una rendición, hay que presentar una declaración jurada al inicio de la gestión, mantenerla anualmente, pero algún... resguardo en punto a cómo se accede a esa información y no hacer una publicidad, digamos, obscena de los datos. Claro. Me parece que, bueno, es parte, digamos, del delicado equilibrio que tiene que tener las cuestiones, porque tampoco es tampoco, o sea, sirve una exhibición por una exhibición misma. Exacto. Sino que me parece que es más a la cuestión del contralor que hay que hacer ¿Y cuáles son los organismos de control de esas declaraciones juradas? Por ejemplo, estamos en La Plata. En La Plata creo que hay una oficina, si mal no recuerdo, de anticorrupción o una cuestión así, que depende del mismo ejecutivo, ¿no? En realidad, por ahí, si hablamos de oficinas anticorrupción, me parece que hay dos cuestiones que es importante para no ser declamativos con la cuestión de resguardar. Tiene que tener cierta independencia del poder de turno y cierta autonomía, ¿no? O sea, tiene que tener un presupuesto asignado, tiene que tener... No depender del poder de turno exclusivamente. Claro, porque, bueno, obviamente, si no, formalmente lo tenemos, pero si no tenés margen para hacer ningún tipo de observación, tampoco tiene mucha razón de ser. Claro. O sea, digamos, está bien que el ciudadano no tenga toda la información, porque una de las cuestiones que se discutía mucho era el caso de cuando se daban las evaluaciones de las propiedades y demás, y dar a conocer dónde vivían. Y otros detalles que hay detalles más delicados. Por ejemplo. No sé qué sentido tiene. O sea, a mí me parece que sí tiene que estar esa información, pero tiene que tener un resguardo y ser consultada ante una cuestión que requiera la consulta. Sí, no porque sí voy a andar publicando todo de todos. Sí, me parece, o sea, yo no le veo sentido, sinceramente. Sí, o sea, queriendo averiguarlo porque sí, digamos, es una información a la que tiene derecho cualquier ciudadano, pero en realidad tendría que tener un fin concreto,
no algo porque sí, Arbitrario. caprichoso. Claro, porque me parece que, o sea, justamente es pecar por, por exceso. Claro. Claro. Bueno, en todo derecho la razonabilidad es una cuestión que siempre es un desafío. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, no hay derechos absolutos. Ni del ciudadano ni del Estado. Claro, ni de un lado ni del otro. O sea, siempre ese delicado equilibrio en la regulación es el desafío. ¿Hasta dónde? No sé, en el caso de las declaraciones juradas, a mí me parece que la exhibición para cualquiera me parece un exceso. Sinceramente, me parece un Sí, exceso sí, coincidimos. sin sentido. Sin sentido, porque realmente a mí lo que me interesa, si un funcionario, digamos, es sospechado de actos de corrupción, y bueno, tenemos instituciones del Poder Judicial. De control. Primero hay una previa, hay una, digamos, concomitante, y después está el Poder Judicial con todo su aparato. ¿Yo qué prefiero? A mí no me interesa que me exhiban cuántos bienes tienen. A mí lo que me interesa es que, llegado a un caso de corrupción, la justicia actúe rápido. Claro. Tendríamos que actúe aceitarla un rápido, poquito no, más. y que se diluyan en cuestiones. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve tener esa información para que, en Claro. caso de sospecha, se pueda corroborar Porque fácilmente. en Este realidad el señor tema ingresó es- con este patrimonio Claro. y se va con este. Claro, eso es lo que eso es lo que tiene que llamar la atención y lo que tiene que cobrar importancia en sí, porque Claro. después los bienes personales que tenga puede tener una justificación que realmente sea válida y concreta. El tema es, bueno, y por eso también regular o justificar realmente para qué uno busca esa ¿Para qué la información? ¿Para qué le puede servir a un ciudadano común tener esa información concreta? ¿no? Sí, es... Hay bueno, miles de cuestiones. sí, es un desafío, pero justamente este tema de las declaraciones juradas tiene una arista muy importante, que es la visibilización de una cuestión que está relacionada con algo que es transversal a la sociedad argentina, que son los hechos de corrupción, Exacto. que llegado al momento de comprobar, parece que todo se diluye, pero en la cuestión colectiva, sos funcionario Es público y evidente. tenés una dosis de corrupción casi que te viene con la calidad de funcionario público, y está eso, o sea, también desprestigiamos porque al poner todo en la misma bolsa y que las situaciones no se esclarezcan, se diluyan, se agonicen, eso Sí, también son eternos. obstaculiza. Ejemplos varios. Claro, y la gente que hace, o sea, la condena social ya la tenés. Sí. Hay un montón de personas que no sabemos si realmente han cometido o no hechos de corrupción. Se puede vislumbrar algún... Sí, más cerca en de- el nivel de vida, si hubo algún cambio significativo, pero la condena social la tenés. Y es complicado, Además, sostener en el tiempo esto sin tener un resultado. sin tener un Porque resultado. ya te llenan, como vos decís, tenés la condena social. ¿Y la judicial? ¿Qué me dice? ¿Soy culpable o inocente? Y a lo mejor Años en llegas espera. a un proceso donde o prescribe, y si no prescribe, se dan cuenta que no sé, que en algún punto el procedimiento no fue correcto, por lo cual se anula y Y tenemos un montón de vueltas para saber la verdad. para saber la verdad. Entonces es un tema complicado, pero igual siempre hay que celebrar que estamos discutiendo estos temas, ¿no? Porque quiere decir que democráticamente nos podemos dar estos debates. Sí, seguro. Y me Si parece no podemos ejercer el derecho de ciudadano, estamos complicados en esta estamos democracia. complicados. Entonces, poder debatir y poder estar hoy hablando de estas cuestiones, me parece que de por sí eso es un tema para celebrar, ¿no? Claro, cuando vos nos decías, tenemos una ley a nivel nacional, provincial. La ley de acceso a la información pública es una ley nacional, y bueno, nada, o sea, Que costó rige- sacarla, creo que salió en el año 2016, costó que saliera, era una de las grandes deudas que tenía Argentina respecto del derecho a la información pública, y bueno, y ahora estamos en el desafío de la aplicación, que Claro. bueno, que tiene esas cosas, ¿no? Cuando uno es oposición, exige la aplicación taxativa de la ley. Pero cuando sos estás en el- gobierno, te das cuenta que esa Estás aplicación dudando. taxativa
no sería y tan pasa con el caso oportuna. Justamente con el caso de declaraciones juradas, habían hecho una restricción por medio de un decreto y los familiares no estaban por decreto Incluidos. no estaban incluidos, y hubo una acción de Poder Ciudadano, que es una ONG, con la cual el Colegio de Abogados tiene convenio. Poder Ciudadano ejerció una acción solicitando que se extienda y se aplique correctamente la ley, y bueno, fue positivo el resultado. Para quien nos está escuchando y a lo mejor no tiene tanto trato diario con el derecho, vos decís una ley y un decreto. ¿Qué diferencia hay entre una ley y un decreto? Es una jerarquía que tenemos los abogados, y entonces tenemos Constitución como la ley fundamental, las leyes, que son las que se dictan en el seno de la Cámara de Diputados y de Senadores y que se discuten, y que son las que tienen legitimidad porque diputados representa la voluntad popular. Entonces, las leyes tienen esa legitimidad. Y el decreto es una normativa que dicta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede dictar decretos. Generalmente lo que hace a través de decretos es reglamentar leyes. Perfecto. Generalmente, o acciones, digamos, que hacen a la administración misma del Poder Ejecutivo. Que no se mete con la ciudadanía, sino con ahora su funcionamiento. ahí también tenés un pequeño y delicado, es que cuando empezás a reglamentar una ley, no excederte y no ir más allá del texto y del norte que te marca la ley. Claro. La podría desmenuzar demasiado un decreto reglamentario. Claro. Bueno, tenemos otra preguntilla, pero hacemos una pausita como siempre ocurre en radio. Bien. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estás escuchando Radio Altavoz. www.radioaltavoz.com.ar 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien vía Facebook, buscándonos como Pepe de Radio. Hoy estamos conociendo cómo podemos acceder a la información pública. Muy bien. De la mano de Marisa Piomati. Exactamente. Y nosotros seguimos sacándole jugo a la doctora Piomati. Buscamos la ley, que es la 27.275. ¿Sí? ¿Correcto, doctora? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, y este derecho a la información pública, por ejemplo, en el caso de que forma parte del comentario cotidiano de la gente, respecto del tema de educación, decimos, bueno, sí, tienen derecho, no tienen derecho, las cooperadoras van, los chicos vienen. Los programas de Estado sobre educación, ¿cómo los puede conocer el ciudadano? ¿Tiene derecho a pedirlos? Sí, tiene derecho a pedirlos. Algo que quería hacer referencia respecto de la ley se sancionó en el año 2016, pero previo a eso la Corte Suprema fue abriendo camino respecto de habilitar el acceso a la información. Y uno de los casos fue con el tema de planes sociales y el Ministerio de Desarrollo Social. Se presenta una ONG también queriendo conocer quiénes eran los beneficiarios de planes sociales. Por distintas argumentaciones, el Ministerio de Desarrollo Social retaseaba esa información y la Corte vuelve a poner al ciudadano en el centro, digamos, de la propiedad del derecho de la información, y habilita a que se le otorgue esa información. Ocurrió en distintos casos, 4 o 5 casos fueron los pioneros y los que fueron empujando para que se llegara a la ley. Fue un caso sobre cuestiones de turismo en Jujuy, fue el caso de los planes sociales, un tema de PAMI también, fueron los casos como pioneros. Que llevaron la sanción de esta ley para que el ciudadano... Y como pasa muchas veces, la jurisprudencia va
como dando el termómetro, digamos, de lo que la sociedad necesita, porque los reclamos judiciales generalmente se hacen a través de una necesidad. El Poder Judicial va abriendo ese camino y después el legislativo acompaña con una norma. A veces pasó... Sí, a veces llegamos tarde, pero bueno, llegamos. A veces llegamos tarde, pero llegamos. Pero bueno, nada, es muy importante, digamos, el hecho de que se va construyendo, ¿no?, ciudadanía y que tenemos instituciones con las cuales podemos ir habilitando esos derechos. Si no es a través del legislativo, será a través del judicial. De alguna manera vamos a llegar. Pero, por ejemplo, lo que me preguntabas respecto de escuelas es lo mismo. O sea, tenés que dirigirte al organismo que tiene competencia sobre la cuestión a la cual querés saber, querés indagar, y generalmente lo que se solicita es tener un interés legítimo en esa información. Digamos, saber para qué, o sea... Digamos, el interés legítimo. Claro, hay que traducir. Claro, ¿qué es un interés legítimo? Nos escuchan gente que no son abogados y no lo escucharon. Claro, por ejemplo, yo tengo una cooperadora y veo que la cooperadora de al lado tiene o mayores beneficios o mayores cuestiones o tiene, está amparado en distintos derechos a los cuales yo no accedo. Entonces, tengo un interés fundado para saber por qué esa asimetría, por qué la otra cooperadora de la escuela de 2 cuadras tiene acceso a distintos subsidios o ayudas económicas y la mía no, por ejemplo. Ahí en el interés legítimo hay una vinculación entre el derecho y el portador o la persona que quiere acceder a él. Ahí, exactamente. para bajarlo un poco, una justificación válida. Una justificación válida. Claro. Una justificación válida. En el caso, por ejemplo... Digamos, no es de chusma, porque claro, tengo un interés. A mí me pasa hay esto. una y a necesidad la de otra saber, cooperadora lo logró. ¿Qué pasó? Claro, es una necesidad de saber porque yo estoy en un lugar y otro, mi vecino que está en la misma situación o que está en el mismo lugar, tiene mejores condiciones. Bueno, quiero saber si yo puedo acceder a eso y tengo ese derecho y tengo esa necesidad. Exactamente. Claro. Esto, por ejemplo, a nivel local, si vemos que hay proyectos, planes de pavimentación, que generalmente eso a todos los pone, algunos contentos, a otros la angustia. Claro, pero que tiene que ver con mejoras, ¿no? Claro, en los barrios. Pero resulta que llegaron hasta 25 y yo vivo en 26. Sí, ¿por qué? ¿Puedo preguntar por qué? Y seguro, generalmente los planes de infraestructura o de inversión en infraestructura obedecen a un plan de gestión. Plan de gestión que es coordinado o acordado con el equipo de trabajo. Tienen una razón de ser, tienen distintos objetivos, distintas metas, y generalmente hay indicadores para dentro de la gestión. Exacto. Que establecen cuáles son las prioridades. Entonces, sí, si el ciudadano obviamente tiene derecho a preguntar por qué la calle 25 sí y la justo 26 vivo a la no. vuelta. Claro. Sí, en principio sí, pero generalmente es esta la justificación. Hay porque también está... Lo bueno es saber que uno tiene derecho también a acceder a ese tipo de información, ¿no? No solamente estas cuestiones, como veíamos al principio, de la declaración jurada, o si soy una institución, cómo puedo acceder a mayores beneficios, sino al ciudadano común, por ejemplo, de un plan llevado adelante en obra pública, en infraestructura y demás. Bueno, también acceder a esa información, por qué se va a hacer, cómo se va a hacer, si me va a beneficiar, si no... Incluso diciendo que no me va a beneficiar, pero en realidad de esto sí, bueno, claro, habrá son que más ver. los que se Claro, benefician, en lo realidad tengo que está bueno también eso de poder decir, bueno, puedo acceder a esa información y se lo expliquen concretamente, ¿no? Claro. Eso también es posible entonces. Y sí, o sea, son hechos de gobierno. Sí. Siempre en toda gestión pública y sobre todo en el Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene como función hacer, sí, y administrar la cosa pública,
hay planes rectores, o sea, la Municipalidad de La Plata tiene un plan estratégico. Por ejemplo, el plan estratégico es un norte para una gestión. Claro. El plan estratégico te va a indicar qué va a priorizar, Sí. en qué periodos, cómo. Creo que accedes Claro. a través Para de la llegar- página web. Para llegar a ese objetivo Claro. propuesto, sea en Eh, una campaña, o sea... Es claro. fundamental un plan estratégico en una Sí. gestión, justamente para no caer en desmensuras, o sea, en el sentido de arbitrariamente favorezco a una zona o a otra. Muchas veces por cuestiones de, digamos, de necesidades, necesidades que por ahí no se ven solamente en un sector, sino que impactan en el resto de la comunidad. Resulta importante solucionar algunas cuestiones en determinado barrio, Claro. que por ahí, no sé, lo único que ve el vecino es que le están rompiendo toda la calle y que le pasan unos caños terribles y Claro. resulta ¿Y que, por qué? claro, ¿por qué me rompen a mí la vereda ¿Cuál y va a al, ser el y al fin de otro todo no? esto, concretamente? Pero, por ejemplo, eso es una cuestión importante, o sea, el plan estratégico es un indicador en una Sí. gestión, es un norte. Lo clave en algo que dijiste es la cuestión de que quien nos representa administra en sí nuestro poder y nuestros derechos, ¿no? Mm. Entonces, claro, esa posibilidad de poder pedirle las explicaciones, pero siempre con una justificación, ¿no? Sí, que tenga un sentido, que sea válido ese Sí, pedido o alguna de también, otra información. cuestión que puede ser es, más allá de que no te afecte directamente, tengas una duda razonable respecto de... Claro. ¿Por qué el caño es tan grande o tan chico, Claro. por ejemplo? Sí, o por qué por este sector y no por el otro. Claro. Por dar ejemplos, tratar de bajar toda esta teoría, digamos, a hechos cotidianos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, o cómo es el proceso como para pedir algún tipo de información El proceso al no Estado? debe ser burocrático porque también desnaturaliza el derecho. O sea, con una nota dirigida a la oficina, ni siquiera a la oficina competente, el ciudadano puede dirigirse a la mesa de entradas del organismo y debería garantizarse una respuesta en un tiempo razonable. Razonable en función de qué, y en función de lo que estás pidiendo. Si lo que pedís es un dato que en una computadora marcando un enter sale y Claro. si requiere de un análisis técnico, digamos, depende de las variables y la complejidad de lo que estás pidiendo, pero lo que sí hay que tener en claro es que si te contestan dentro de un año, el derecho está desnaturalizado. Totalmente. O sea, no... Ya pasó y puede haber otro interés. Seguro, sí, o no tiene razón de ser, o sea, todo es muy dinámico en la administración. Y sí, porque, bueno, lo vimos por ahí con el tema, después de las inundaciones, las distintas obras que se fueron haciendo en los barrios, en algunos barrios y en otros no. Claro. Porque la 32 estuvo toda dada vuelta, pero bueno, hacia el bien común. Claro, es el ejemplo de por qué el asfalto me llega hasta la esquina y no me pasa por el frente de la casa, claro. Tal cual. Bien concreto en eso. Bueno, ahora vamos a ver pero me lo contestas en un ratito, si hago un enter o tengo que hacer una notita, o tengo que pedir una entrevista o cómo hago para que me den O te información. encadenás, Lía, te encadenás ahí a las rejas También es opción. También es una opción. de la institución. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Estás escuchando Radio Altavoz. www.radioaltavoz.com.ar. Muy bien, estamos en el aire, 221-558-2118 para mensajes de texto o WhatsApp, o bien vía Facebook a través de Pepe de Radio. Les cuento, te cuento, Lida. ¿Qué? Tenemos mensajes del señor Sergio Perstein, que nos dice, lindo programa, y nos hace una aclaración. Por un lado, de uno de nuestros auspiciantes, ESMED, que ahora cuenta con neurología, Muy y bien. por otro lado, está muy activo como oyente en este programa, y nos dice, en La Plata no hay oficina anticorrupción, eso es en Nación. Acá hay un convenio con la Oficina Anticorrupción y se llama Oficina de Fortalecimiento Institucional.
Ajá. Y después también tenemos saludos, por ejemplo, de Teresa Roca, de Carmen Acevedo, Jorge Fidalgo, Miguel Estabile y así. Bien, siempre son de fierro, ¿viste? Como dicen en el campo. Bien, siempre están. Están. Siguen. Un saludo a Sergio Penstein, al padre del crío, que nos Sí, está escuchando. al padre del crío. Nos estamos portando bastante bien. Sí, que no se queje. Nos dejó solo y estamos Para nada. bastante bien. A ver mira. si se viene el brindis de fin de año. Ah, por ahí. ¿Mm? No creo. Va a estar tan lejos. ¡Apa! Después te cuento. Continuamos. Marisa, yo te preguntaba cómo accede, de qué manera. Vos decís, tiene que ser simple, tiene que contestar rápido. Pero bueno, si veo que el asfalto yo considero que no tiene que pasar por ahí, y le quiero preguntar al intendente o al encargado del área, y no sé quién es, ¿cómo hago? Esa información, la web puntualmente, por ejemplo, en la Municipalidad de La Plata, la web está bastante buena en cuanto a acceso a la información. Bien. De hecho, tiene una parte, creo que de transparencia, accedes al organigrama y ahí podés ver quién es el responsable del área. En esto, digamos, todo lo que es la parte, digamos, de digital o de acceso a la información, en eso, en principio, está bueno. Vos podés saber quién es el responsable por área. Es muy activa la Municipalidad de La Plata en redes. Facebook, Twitter, y generalmente está promocionando, dando a conocer sus funcionarios, y con este sistema que tiene Cambiemos de timbreo, también, o sea, la inmediación ciudadano-funcionario me parece que Es habitual. es habitual, o sea, dan la cara a todos. O Bien. sea, caminan. No zafa a nadie. No, sí, eso es un aspecto positivo. Me parece que eso está bueno, o sea, a través de la página del municipio está, y después acercarse, eso no sé, la verdad, si uno se acerca a la municipalidad, qué tipo de apertura hay o de orientación al ciudadano. Bien. No, ¿Y en el caso de la provincia o de nación? Y en provincia, digamos, todo lo que es acceso informático en general está bien desarrollado en el Estado. Después, bueno, me parece que lo que es un vía crucis es la respuesta. La respuesta, claro, y enfrentarse a, bueno, ya sé que es un tema de, no sé, de pavimentación, que corresponde a obras públicas, y bueno, y después ese mecanismo interno puede ser por ahí lo más dificultoso, cuando ya trasladás la inquietud y el tiempo de respuesta. Es el desafío para una administración también. También, claro. Pero en principio me parece que pasa por ahí. Pasa no por el acceso a quién es el responsable. La notita te la reciben. La notita te la van a recibir. Vamos a ver cuándo está, dijo. La notita te la van a recibir, y seguramente, digamos, también en la administración hay un principio de informalismo a favor del administrado. Sí, eso es fundamental. Es fundamental, porque si vos le dirigís la nota a, no sé, al secretario de Espacios Públicos, y estaba dirigida al secretario de Economía o de Hacienda, en realidad el tema es de Hacienda y vos se lo dirigís al de Espacios Públicos, la administración tiene la obligación de tramitarla y encauzarla. O sea, ese error en la persona del funcionario no puede ser un fundamento para una denegación de la información. A ver, es fundamental, sobre todo para quien nos está escuchando. Primero, lo podés hacer vos como ciudadano común. No tenés que ir con abogado, con escribano, con nada. Y cuando llega al lugar el central, digamos, acá en la municipalidad, en gobernación tiene áreas en asesoría, en mesa de entrada, jefatura. Claro, hay muchos departamentos, entonces, pero el que la recibe, y demás. Uno no la tiene por qué saber, derivar, como dice María. Claro, uno no tiene por qué saber exactamente de dónde sale el proyecto, la normativa o lo que fuere, más allá de que tiene que estar en conocimiento de más o menos quiénes son,
no tiene por qué saber exactamente, y claro, no puede ser un Aparte de justificativo. competencias que son muy Están muy grises. cerquita. Claro, Eh, claro, siempre hay mucha secretaría nueva. hay mucha secretaría nueva. No sé ahora, pero Hay mucha ¿viste? A veces pasa que hay competencia. secretaría nueva, esto, y ¿a dónde mando la nota, viste? Eso no puede ser un problema. Cuando evolucionemos en la administración, lo ideal es ventanilla única. ¿Qué implica ventanilla única? Que el funcionario, vos vas a la oficina, no sé, a la delegación de Gonet y presentás tu notita con tu reclamo para ARBA. Y también le reclamás por la salita de salud. Y también le reclamás por la vereda. Y para Claro. que te poden el arbolito. Todo en un mismo lugar. Y la administración se encarga de Tiene que derivar. repartir, claro. No tenés que ir peregrinando y boyando de una oficina a otro. Claro. Ventanilla única es buenísima para eso. Es genial. Pero en este país Como tenemos sistema. tantas ventanillas. Y acá nos gustan las ventanitas. No, pero también... Vayamos por la unificación de las ventanitas. vayamos por la ventanita. Pero está bueno poder plantearnos estas cuestiones. Sí, por supuesto, y sobre todo saber que podemos acceder, porque como decía Marcelo en un principio, nos prometen que van a hacer, no van a hacer, y después cómo nos enteramos, si bien hay un plan rector, un plan estratégico, pero a lo que a mí me interesó para votar a determinado candidato, ¿cómo me entero si lo hizo? Tengo que preguntarlo. Sí. Y si siguen Si no lo sus- veo, lo pregunto. Porque Claro. en realidad, ¿qué sería importante? Que lo que se promete en campaña no tengas que preguntarlo, tengas que verlo lo tengas y que ver, comprobarlo. sí, tal cual. Pero a veces hay bueno, cuestiones tenemos- que exceden, digamos, a la buena voluntad Exacto. de la gestión y bueno, también es Sí, importante sí, llegás saber. por ahí con un proyecto y te encontrás que tenés un pozo tan grande que hay que tapar antes. Pero bueno, vamos a seguir indagando en breve. Estamos al aire 221-558-2118 para mensajes de texto Muy o rápido, WhatsApp. ¿me lo repetís? 221-558-2118 Ahora o sí. bien vía Facebook a través de Pepe de Radio, como lo sigue haciendo el señor Sergio Perelstein, que tiene una pregunta y nos dice: al lado de mi casa hay un colegio para chicos con discapacidad y está sobre calle de tierra. ¿No hay una ordenanza que dice que todo colegio tiene que tener un acceso asfaltado? ¿Cómo se hace para lograr que la calle se mejore? En realidad, desconozco si hay una ordenanza puntual que establezca esa obligación. En el caso vamos a dar por hecho que existe la ordenanza y es simplemente hacer una presentación y pedir que se cumpla. O sea, es más o menos lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Que uno puede hacer la nota y que caiga donde caiga, Tiene que ser encausada. el Estado tiene que, claro, tiene la Que obligación de direccionarla para derivarla a donde corresponda y se solucione o tenga una respuesta. que tenga una respuesta. Claro, porque por ahí no lo tengo en el plan de este año, Sí. pero lo puedo proyectar para el año Sí. que viene. Yo te doy un ejemplo, A ver. porque yo vivo en una cuadra donde el colegio, es más, fue el colegio donde fui yo, no hace mucho tiempo igual, ¿no? No, Fue la obvio. primaria. Pero desde su fundación, ponele que, bueno, en el City Bell no era un lugar muy habitualmente asfaltado. Asfaltado, ¿no? Pero desde que se comenzó a asfaltar, la escuela se asfaltó, no sé. Ahora hará unos 20 años más o menos, pero estuvo mucho tiempo así. Y creo que sí que hay una normativa, pero bueno, es una cuestión Sí de hay. averiguarlo bien y por lo menos mandar la nota, ¿no? La Bueno, nota exigiendo el cumplimiento de la ordenanza. Claro. Hay otra escuelita que... Y está así en si no 25. hubiese la ordenanza, por lo menos tener que le den la información de si existe o no la ordenanza o si corresponde o no corresponde. De eso se trata también esta cuestión de Sí. acceso a la información pública. Si hay una ordenanza, digamos, con mayor énfasis, Sí. debe darse cumplimiento. Pero si no, es hasta una cuestión de lógica. El acceso a la A una escuela escuela, es el claro. acceso a la educación. Sí, Sí. y más No con... necesitas una ordenanza para decir que tiene que estar allanado el camino Claro. y tiene que ser accesible. Pero bueno, por ejemplo, un vecino que quiere saber si existe esa ordenanza o no, tener la respuesta de que alguien le diga si existe, es tal o no, no existe, Claro, pero eso está pero bueno, lo vamos a tener en el cuenta. digesto municipal. El digesto también es otra de las cuestiones que funciona bien porque accedes desde la página web. Ajá. Por ejemplo, si tenés el número de la ordenanza, accedes fácilmente y si no, también por temática. El acceso, por ejemplo, a ese tipo de información del Consejo es buena.
Sí. El digesto Del Consejo Deliberante estamos del hablando. Consejo Deliberante de La Plata. El digesto tiene una buena recopilación, digamos, normativa y una excelente atención también. Te atienden muy bien si necesitas algo, para considerarlo. Que es importante también. La gente no sé si cambió, pero la gente que estaba realmente se preocupaba por darte una respuesta. Por darte una respuesta. Le pedías alguna cuestión muy puntillosa, muy delicada, y te buscaban los antecedentes. Bien, fantástico. Pero si no lo saben canalizar por ahí, es como dijo Marisa. Tiene que entrar en un lugar y derivar al que corresponda. Claro, y eso es un desafío, Eso es un desafío. Eso es un desafío. A veces las mesas también, de entradas no saben para dónde ni los organismos que hay. O no entienden que es su obligación. Claro. Ese es otro, porque digamos, está educar al ciudadano, pero también, digamos, la cultura de la administración pública no es una cultura de puertas abiertas. Generalmente la información en cualquier ámbito de poder siempre, digamos, da una cuota de poder extra al que la tiene. Entonces, abrir esos caminos generalmente se entiende como un privilegio, o sea, te lo doy si quiero, si puedo, no lo ven como una obligación. Por eso está bueno dejar bien en claro que el titular es el ciudadano. Es un derecho de ver, como decimos. Claro. Sí. Nos tienen que contestar. Sí. Bueno, pero... Es la cuestión de repetir esto que ella dijo, y recién como que lo redondea, ¿no? El titular es el ciudadano, ellos administran nuestra titularidad en todo caso. Entonces uno puede pedir una rendición justificada, ¿no? Con una válida, no porque sí. Obvio. Y estamos en una etapa de discusión que a lo mejor me alejo, Marisa, y discúlpame, que en estos días se comienza a debatir el tema de la transparencia de los actos electorales y el financiamiento de las campañas. Que cuando hablo de financiamiento de campañas, ¿hay que pagar las campañas de los políticos? Sí, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y sí, la movilización, el comunicar cuál es tu plataforma, cuáles son tus proyectos, el llegar al ciudadano, los traslados, todo ello obviamente tiene un costo. Y está bien que así sea, y así se prevé en las leyes que están vigentes. El tema medular ahora, y es lo que está haciendo que todos pongamos los ojos sobre el tema de financiamiento de campañas electorales y partidos políticos, es cómo financiamos. ¿Es responsabilidad exclusiva del Estado la financiación? ¿Podemos abrir esta financiación a privados? ¿Y qué privados? ¿Pueden ser los aportantes individuales? ¿Pueden las personas jurídicas, una empresa, aportar a una campaña política? Y bueno, acá está el debate planteado, y es un tema que justamente casi tabú, yo diría. Sí. A la gente le da miedo hablar, pero me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa, porque si hay ruido con el sistema, si no funciona, si tenés que forzarlo, si tenés que hacer un montón de peripecias para que la cosa funcione, bueno, la norma está mal. Si tenés que encorsetar tantas situaciones fácticas para que encaucen, entonces nos debemos un debate. Exactamente. Acomodemos la norma, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Cómo suceden los hechos? ¿Quién financia? Bueno, cristalicemos eso. Y ese es uno de los debates que tuvimos en el colegio. ¿De dónde vienen los fondos? ¿De dónde vienen los fondos? Porque eso es bastante nuevo, eso es a raíz de un caso de hace unos años que fue medio poco transparente y siempre surgió algo. Entonces viene este planteo de la transparencia en los fondos a las campañas. Sí, en realidad no sé si es nuevo, o sea, es más viejo que... Tiene bastante historia en nuestro país. Pero lo que digo, no se habla desde hace mucho tiempo, es bastante nuevo que se habla. Claro, la agenda es está nuevo ahora. Que se habla. Sí. Que se empieza a hablar de esta importancia de transparentar. En ese sentido, sí, se puso en agenda ahora. Pero no, los hechos y este encorsetamiento, encorsetar, digamos, la realidad a una norma es un poquito más viejo. Está bueno
que está bueno darnos el debate, está bueno ver cómo funciona en otros lados del mundo, que en ningún lugar es perfecto. No tenemos sistemas que vos digas puros, qué bien que funciona en tal lugar. Claro, porque también es eso, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, todo funciona mal acá. No. Los otros países también tienen cosas muy buenas, pero también tienen otras cositas medio raras. Tiene fortalezas y debilidades, todo sistema. Hay algo que podemos remarcar de lo que dijo la invitada Lida, es que la gran cantidad de normas que tiene este país, de leyes, y lo pioneros que hemos sido en muchas de ellas, ¿no? O sea, no es que todo está mal o que siempre quedamos, o que parece que el resto del mundo, el resto de los países es avanzado y es ordenado. No, todos tienen sus cositas, ¿no? Sí, también tienen los defectos. Claro, por eso. Yo creo que fundamentalmente Argentina, yo miro mucho el derecho comparado, miro mucho cómo funciona en otras instituciones. Y a mí me parece que la fortaleza más grande que tiene el argentino es que no tenemos ningún tipo de freno y ponemos sobre la mesa todo tema a discutir, hasta el cansancio, hasta esto de los fanatismos, de que sí, somos esencialmente fanáticos con una determinada corriente ideológica, somos hasta muy viscerales en esas cuestiones, pero debatimos y eso está bueno. O sea, no tenemos tabúes. Por ejemplo, el matrimonio igualitario en Italia es un tema. Sí. Es un tema. No sé, tiene cerca el Vaticano, yo qué sé. Sí, claro, está un poquito condicionado, pero bueno. Nosotros nos dimos ese debate. Sí, y totalmente. Bueno, lo mismo pasó con el tema de aborto. O sea, los temas por lo menos los ponemos, los debatimos, hablamos, son cuestiones que se tratan en las escuelas, y a veces los resultados en algún punto defraudan o no, pero yo creo que siempre es un logro la discusión, siempre es un logro el compartir distintas visiones de un tema, porque eso enriquece, siempre enriquece. Bueno, como siempre terminamos en la pobreza porque no nos alcanza el programa. Sí, no, nos queda tenemos una pausa. Por eso, un bloquecito. Una pequeña pausa y la terminamos de exprimir a la doctora Pimati. Por supuesto. Pensé que estábamos en el aire. ¿Ahora sí? Ahora sí. Totalmente. Porque hablábamos como de costumbre en los cortes. Y nosotros seguimos hablando después que termine el programa y como seguimos siempre, hablando. Como siempre. Señora Fidalgo, ¿le parece que hagamos los agradecimientos? Sí, como por siempre, supuesto, esta noche como de viernes. siempre. Le agradecemos entonces a la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados listos para disfrutar, pedidos al 482-2312 o buscanos en Facebook, la Josefa Almacén de Campo. También a Archipiélago, edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638 y por supuesto el señor Eduardo Cortés. Gracias, Eduardo. Que sin él no somos aire. No somos nada. Además de Eduardo y de la Isla Edición, en estas épocas, acordarse de el almacén cuando tenés que cocinar y no sabes qué. Me parece que la Josefa está teniendo como siempre unos riquísimos matambres y unos arrollados de pollo que acá hemos comido. Sí, nos ha traído la muestra. Los sanguchitos arrollados de pollo que vamos a ver si la Josefa nos manda. No es que para se lo estiremos mangueando, pero bueno, que no se note. Para esta fecha son ideales. Son ideales. Escuchame, por favor. Bueno, déjame un beso enorme a Cecilia Vilches y a Cecil Mulín. Bien, Cecil, siempre nos escuchan. Y no nos han hecho preguntitas hoy. No, hoy no. No se han animado, pero más vale que mantengan callados. Pero seguramente estuvieron escuchando atentos y están escribiendo la nota. Sí, por supuesto. Mañana viene el replique. Bueno, estamos con la transparencia. Tenemos un hermoso vidrio transparente en esta radio, por suerte. Pero esto de que el ciudadano tenga derecho a tener información es muy importante. Sí, es muy importante y como dije al principio, te habilita a ejercer otros derechos. El derecho a participar de una audiencia pública, el derecho a tomar un rol mucho más activo en la administración, a conocer el desenvolvimiento de la cosa pública, el desenvolvimiento patrimonial de los funcionarios.
por esto que decíamos de la condena Sí, social exacto. que existe con el solo hecho de decir soy Está funcionario procesado, público, claro, o soy está- funcionario público ya es una condición que juega en contra, Sí, en principio. casi delictual. Sí, están el desprestigio social que se ha llevado a cabo por esta falta de transparencia, Exacto. que, bueno, los platos rotos lo pagan todos, el que hace y el que no, Que lamentablemente. generalmente el que hace es el que hace menos ruido. Nos Claro. enteramos de otro. Que en Sí, eso sí, también sí. es la transparencia de la información de los medios. Tendríamos que empezar a hablar, ¿no? Sí, eso es un tema muy delicado. El ejercicio de la libertad de expresión desde los medios, cómo informan y con qué fundamentos informan una cuestión en detrimento de otra. Teniendo acceso a la información. Teniendo acceso muchas veces a la información. Más que cualquiera de nosotros por ahí. Y en principio sí, porque bueno, el poder, digamos, que tiene los medios de comunicación es un poder muy fuerte. Ya te digo, también lo hablamos en el transcurso de la noche respecto de que la condena social muchas veces está alentada por los medios periodísticos que dan por hechos cuestiones que no están comprobadas. Exacto. Que no están comprobadas. Sí, sí. Que ya antes de que... Es como doble juicio, ¿no? O sea, Exacto. el juicio público y el escarnio público, el que te llevan, digamos, el tratamiento de determinada información en forma muchas veces... Y muchas veces es el que más queda en la memoria también. es el que queda en la memoria. Hoy, en tiempos donde la gente se informa en tiempo real, te destroza, no tenés vuelta atrás de esa situación. Ese daño a tu honra, a tu persona, que también involucra a tus seres queridos, a tu grupo familiar, Sí, claro. no volvés, o sea, no volvés fácilmente de esa. Por más que después la justicia te absuelva, incluso si la justicia te absuelve Siempre y está la el- sociedad te condenó, es decir, ¿no ves? Sí, El Está abogado. arreglado. El abogado. claro. Consiguió un buen abogado. Claro. Sí. Zafó. Tiene contactos en el Poder Judicial. Sí. Es muy delicado. Cortés, ese es decir un que acá tema, tenemos dos, ¿eh? Si no, ese es un tema aparte, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión y, digamos, esas cuestiones de las cuales después el retorno es muy complicado. Es complicado. Nos estamos cerrando. sí, tengo dos mensajitos antes de cerrar y parece que hay uno más. A ver, primero, Jorge Gabriel Fidalgo nos dice, estamos escuchando con atención vuestro programa, muy bueno. Y Soy Juanina nos dice, muy buen equipo, falta un integrante, faltan dos. Faltan Juanina, dos, sí. Pero les deseo lo mejor, muy bueno también nos dice ella. Y acá tengo algo que vamos a ver en... ¿Cómo lo resumo? No, lo que leí recién, que me lo manda Eduardo por Muy un bien, interno. muy bien. Es un Bueno. código que tenemos con él. Totalmente. ¿Ves? No tengo acceso a esta información, No, Marisa. porque yo tengo la computadora. Porque hoy no está Cristina Massa. Él tiene el poder. Entonces yo hoy veo todo. Él tiene poder presentar la nota. Presento la nota No. en la puerta, a Lula. Ah, no sé. Sí, se por lo equivocó, menos. se equivocó de oficina, señora. Fíjense qué circuito administrativo organizan, pero acá, Está en fallando Casa algo. Herrero, Marisa, entonces, cerramos esto que nos quedó corto, como siempre. Obviamente que vas a volver en la próxima temporada para contarnos otras cosas. ¿Qué destacamos de este ¿qué año? destaco lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Y dice, la información pertenece a las personas. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no debe ser una gracia o favor del gobierno. Es cierto, no tengo que pedir, por favor. Tengo Vamos a- que saber. Vamos a hacer un cartel con eso y le vamos a pegar. A ver que Ah, empapelarla. pero no nos va a alcanzar. Bueno, Empecemos por algo. por algo hay que empezar. ¿No? Totalmente. Pues, Lida, se nos va el terminó. programa. Gracias, Marisa, por estar, por
por robar todo el tiempo a tu familia, fundamentalmente, porque corres todo el día y viniste aún tarde a este programa. Gracias. No, les agradezco a ustedes la invitación y siempre está bueno poder hablar de estas cuestiones, bajarlas a los ciudadanos, a los vecinos. A los que ni sospechan que tienen estos derechos. Claro, sí, está bueno. Está Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Marisa. Gracias. Bueno, Lida, Marcelo, hasta el viernes que viene. hasta el viernes que viene, entonces. Edu, Y a la gente también. nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Y a ustedes los esperamos allí, próximo viernes 21 horas. Nos quedan Siempre están. 3 programitas y terminamos el año, ¿eh? Vayan pensándolo. Estamos ahí. Gente, buen fin de semana. Igualmente a todos. Chau, chau. Muy bien, por hoy misión cumplida 99. El próximo viernes a las 21